La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, y la economía siempre es importante, pero lo es más en este momento de desaceleración y de tipo de cambio, etcétera. Y contamos con la participación del licenciado Jesús Geraldo Martínez, un economista joven, pero con una trayectoria interesante, y fue gerente de la Superintendencia de Bancos. Jesús Geraldo. Buen día, Ramón, buen día. Gracias por aceptar la invitación. Días, siempre es un honor venir a compartir con ustedes acá. Jesús Geraldo, en los chats se dice, y aquí Mercedes Carrasco dijo, esa brillante economista, que tú fuiste el primero que habló de la indexación salarial y el tema se ha convertido viral. Inclusive hasta Danilo dijo que el gobierno debe de aplicarlo cuando él no lo aplicó durante... Pero dijo que no hubo inflación. Durante 2 años, pero bueno. ¿Qué tú nos puedes decir de esto, Jesús Geraldo? Aparte de sentirte bien, porque yo sé que tú fuiste el primero, pero no este año, sino anteriormente. Sí, mira, desde el año 2022 yo he estado poniendo ese tema en la palestra pública a través de mi columna de Acento y a través de un programa que participaba con Soraya Castillo de ¿Qué pasa? Ahí están las publicaciones. Y desde esa fecha yo he estado estimando los impactos de la no aplicación del Código Tributario en su artículo 296 y 327, que establece que todos los años los tramos salariales impositivos deben ser indexados conforme al índice de precio o a la inflación que calcula el Banco Central. Así recita tácitamente el Código Tributario, para que las personas entiendan qué es lo que es la indexación. No es que te indexen tu salario, sino hay tramos impositivos que se establecieron en el 2012 en el Código Tributario cuando se hizo la última reforma fiscal. En ese momento era hasta 34.685 pesos, que el que ganara menos de ahí no pagaba impuestos. No pagaba impuestos sobre la renta. Sobre la renta, que es un impuesto que todo el que recibe una renta tiene que pagar en República Dominicana y en cualquier país del mundo. Es un impuesto, es el segundo impuesto más importante en cualquier parte del mundo. Y de 34.685 a 52.000 pesos, tú pagabas un 10%, de 52.000 a 72.000, tú pagabas un 15%, y por encima de 72.000, un 25%, a partir de una base fija de 6.688 pesos. ¿Qué sucede? Que en la ley, cuando se aprobó en el 2012, se dijo que se iba a empezar a aplicar en el 2016. En el 2016 se aplica. ¿Y qué se da cuenta el gobierno de entonces? Que eso le representó un sacrificio fiscal de 8.000 millones de pesos. Cuando se aplicó el 34.685, ese dinero representaba $770. Hoy, esos mismos 34.685 pesos representan 536 dólares. Es decir, ha habido una depreciación del tipo de cambio acumulada en ese periodo de un 44%, pero una inflación acumulada de un 48%. ¿Qué significa eso para los trabajadores? Que han seguido pagando impuestos sobre una base que no le correspondía, porque el objetivo de indexar los tramos salariales era que mantener el poder adquisitivo de las personas a nivel de los tramos, y que el gobierno, si tú recibes un aumento y ha habido una inflación, tú no estés pagando por encima. Ahora, pero son dos elementos, Jesús Geraldo, que tú has mencionado, tanto el tipo de cambio como la inflación. ¿Se toman en cuenta los dos? No, se toman en cuenta. Yo quiero para que la gente tenga la comparación, porque los mismos 34.685 del 2017... ¿Eso cuánto era en dólares? $770. Y hoy son $536. Eso es lo que la gente tiene que saber, es cuánto ha perdido de poder adquisitivo. Se lo estoy diciendo. Es decir, mira, los mismos 34.685 que tú tenías, pero todo eso se ha ido en precio, porque la inflación acumulada ha sido un 48%, y en lo que va de gobierno un 31%. Entonces, ya la cuestión no es si indexar o no indexar. La cuestión es que debe preguntarse el pueblo dominicano si el fisco debe estar financiándose a través de disminuirle el poder adquisitivo, el salario real a los trabajadores dominicanos, a los empleados públicos y privados. ¿De cuántos empleados estamos hablando, Jesús Geraldo? ¿Y cuál es el monto? Se ha hablado de 14.000 millones que dejaría de percibir. No, yo le voy a dar el número exacto. No. Yo eso
Lo he calculado. Yo, ustedes, todo el que sabe, que me conoce, sabe que yo manejo muy bien las matemáticas, los números, la econometría, las estadísticas. Es una de mis fortalezas que yo tengo como profesional. Para que ustedes sepan, conforme a la data de la TCS, en República Dominicana hay 2.384.000 empleados a septiembre de este año. 2.384.000. De eso, el 65% de los empleados gana menos de 30.000 pesos. Es decir, esas personas dirán, yo no me veo afectada, pero eso es relativo porque hay muchas empresas que no aumentan por encima de los 34.685 para evitar tener que pagar impuestos, porque a los empleados les gusta que le paguen su dinerito completo. Entonces, luego hay 800.000 empleados que ganan por encima de los 30.000 pesos, sí. Entonces, uno haciendo una métrica, se estima que hay 764.582 empleados que ganan por encima de los 35.000 pesos. Y eso, cuando tú haces la métrica, que calculas por tramo, por el teorema de tendencia central, estamos hablando de casi 17.000 millones de pesos. Pero si uno va calculando año por año, conforme a la inflación, el Estado dominicano, porque no vamos a hablar de los gobiernos, sino el Estado, por no aplicar la ley, el Código Tributario, le ha sacado más de 100.000 millones de pesos a los trabajadores público y privado, a todo el que gana por encima de 35.000 pesos, 34.685 pesos, le están sacando. Yo voy a poner una calculadora disponible para que la persona, mañana en acento, para que la persona puedan calcular cuánto te ha quitado el Estado en estos 8 años. Para que ustedes tengan una idea, una persona que gana hoy 51.000 pesos, que no debería estar pagando impuestos, es decir, le están sacando 31.000 pesos en el año, 2.500 pesos por mes. Entonces yo pregunto, ¿tú sabes todo lo que puede hacer una persona con 2.500 pesos? ¿Cómo se mueve la economía? Entonces, el gobierno está mirando esto desde el punto de vista de sacrificio fiscal. No hay un sacrificio fiscal per se, porque cuando estamos hablando de un presupuesto de gasto de 1.6 billones de pesos, comparar 16.000 o 17.000. No me quites lo mío para hacer tus planes. Eso es redondeo. Entonces, vamos a seguir reduciéndole el salario real a los empleados. Esa debe ser la discusión para financiar el fisco. Entonces, la discusión debe centrarse en lo que le ha dicho el Fondo Monetario Internacional al gobierno. Usted tiene que ser más eficiente en el gasto público. No es posible que la ciudadanía vea que se gasta 12.000 millones de publicidad y yo no le pueda decir a los empleados públicos, yo te voy a indexar por lo menos la mitad de esos 6.000. El planteamiento más serio lo ha hecho el ministro Magín Díaz, que ha dicho, yo no estoy cerrado. ¿Por qué él ha dicho eso? Porque él sabe que en una economía que no arranca, que apenas está creciendo en un 2%, 2.2%, que la política monetaria, ese impulso que le ha dado el Banco Central, de inyectar 68.000 millones a través de la banca, no ha sido suficiente, y el gasto público del gobierno no ha sido suficiente para acelerar la economía. ¿Qué es lo que se ve en los planteamientos básicos de economía? Que si la política monetaria bajando la tasa de interés y el gobierno gastando no funciona para dinamizar la economía, ponle dinero a la gente. Y es una forma de, si se ajustan los tramos impositivos salariales, de devolverle capacidad de pago, capacidad de endeudamiento, ingreso disponible a las personas, y también de que muchas personas que dicen, a mí no me afecta porque yo gano 34.000 pesos, 32.000 pesos, eso le han puesto un techo ahí a ese salario. Entonces, yo quiero que la población entienda, en comparación de dólares, los mismos 34.685 no son iguales, porque hace 8 años eso eran $770. ¿Cuál ha sido mi planteamiento, Ramón? Que eso sea conforme al costo de la canasta básica. Quizás no sean los 52.000, los 51.582 pesos, que es el monto real, indexando el 48%, que sea el costo de la canasta básica, 47.500. Para que ustedes tengan una idea, en Panamá, la exención fiscal son $1.000, $12.000, es decir, para las personas. En Estados Unidos, que nos gusta... Estamos hablando de 60 y pico, casi 70.000 pesos. 64.000 pesos. En Estados Unidos, a nivel de
de la familia son 120,000 y pico de pesos, a nivel personal son 69,000 pesos, la exención fiscal. Entonces, nosotros que nos gusta comparar, hagamos una tabla a nivel regional y miremos a nivel regional. Es decir, pero yo creo que es, y ahí saludo la iniciativa del senador Omar Fernández porque se ha empantalonado, ha estado diciendo los números claros, los impactos, cómo afecta a la clase media, pero también a los más vulnerables, porque él ha dicho, vamos a hacer más eficientes los subsidios para que las personas puedan, los que verdaderamente lo necesiten, lleguen más dinero, porque usted no se puede parar en una asamblea a decir que la pobreza monetaria ha disminuido en el país y decir que más de 5 millones han recibido algún tipo de ayuda. No cuadra, no contaron mal en el censo. Jesús Gerardo, esa manifestación que ha hecho el senador Omar Fernández también ha venido acompañada de un ejercicio de donde el gobierno va a sacar ese dinero que él lo tenía contemplado en su presupuesto y que lo ha asimilado en los últimos años. ¿De dónde tú piensas que debe ser, que se debe quitar para cumplir con eso? Bueno, aquí no se trata de qué se debe quitar, porque el Fondo Monetario Internacional le ha dicho 5 veces, cada vez que en su artículo 4 a este presente gobierno, tiene que mejorar la calidad del gasto. Exacto. Y priorizar en los más vulnerables, que es el discurso del senador. Entonces, usted no le puede decir a una sociedad que usted le da 12,000 millones de publicidad, gasta de ese dinero. Milei lo quitó de entrada cuando llegó en Argentina. Usted no le puede decir a la sociedad que usted tiene un gasto no tributario de subsidio que usted da a transportistas, al sector eléctrico que le están mandando a ser más eficiente, es decir, que supera los más de 100,000 millones de pesos. Usted no le puede decir a la sociedad que algo que, es decir, que le va a seguir cobrando impuestos a los que pagan impuestos, donde usted tiene el 55% de la economía informal. Y el tema de la nómina que ha sido sugerido. También, usted no le puede decir a la sociedad que la nómina está creciendo, si usted está mirando, la nómina está creciendo, es más de 18,000 y 20,000 millones de pesos por año. Entonces usted no le puede decir, usted tiene demasiado espacio, es decir, por eso yo pienso que el ministro de Hacienda ha sido muy sensato al decir, vamos a revisar eso, es decir, hay no de dónde cortar, de dónde ser más eficiente. Es decir, y eso sin hablar de las exenciones fiscales que no van a entrar, porque si no están pagando, para eso se requiere una reforma fiscal. Entonces, quieren condicionar que los trabajadores formales que están pagando impuestos sigan cargando con el fisco. Y eso no debe ser, sobre todo en una economía que no está creciendo. Hay que devolverle oxígeno y hay que cumplir con la ley. En un Estado de Derecho, ¿qué es un Estado de Derecho? Es un Estado donde se cumplan las leyes, donde el presidente, el artículo 327 dice, el presidente ordenará, es decir, es una responsabilidad del presidente ordenar la indexación de los salarios en la República Dominicana. Pasando a otro tema, Jesús Gerardo, tú has mencionado 2 veces la desaceleración de la economía. ¿Tú la atribuyes a causas externas? A veces el gobierno dice que por el efecto de la incertidumbre mundial, de las condiciones mundiales, pero por otro lado te habla de lo bien que va el sector externo. ¿Tú crees que es puramente de factura interna o de factura externa la desaceleración? Mira, ahí hay varias combinaciones de eso. No se puede decir que es una combinación conjunta. Yo recuerdo en una entrevista en enero, creo que me hicieron acá, y yo decía que el Fondo Monetario, el Banco Mundial, predecía que las economías mundiales iban a crecer con crecimiento dispares por un tema de incertidumbre, en el sentido, el tema de los arancelarios que creó distorsión, porque no tenemos problema con el precio del petróleo. Eso no ha sido un tema que anteriormente. Sin embargo, la economía dominicana se venía desacelerando porque hay que recordar que tuvimos tasa de interés altísima a nivel de la banca, a nivel de la política monetaria. Entonces la economía venía frenada y la economía no ha reaccionado. Es decir, este año es que el Banco Central, desde diciembre del año pasado, ha estado bajando la tasa de interés. Pero en una economía mundial con incertidumbre, con una aceleración del tipo de cambio también que tenemos acá, es decir, donde la gente ha perdido su poder adquisitivo, ¿qué economía arranca así? No arranca ninguna. Entonces,
hay combinaciones, la combinación está en factores internos y factores externos. De hecho, cuando tú miras la cartera de crédito de la banca dominicana, ¿qué tú analizas ahí? El crédito de consumo de la gente apenas está creciendo un 6.44%. Crédito de comercio 10%, y eso es por el impulso que le dio el Banco Central de los 68.000 millones, porque si no estuviera creciendo en un 5%. Y el crédito hipotecario, que es el que ha sacado, en un 13%, pero ese es porque la base es bajita. Entonces, uno está mirando que la cartera de crédito de los bancos, en promedio, está creciendo en un 9%, 8.8% para ser exacto. Pero eso hace 2 años era 16, 18%. Y la morosidad está aumentando. No, la morosidad es un ejercicio que debe ser de preocupación para la superintendencia de bancos, porque la cartera vencida, que es la cartera primero en mora, que va de 31 días a 90 días, está creciendo en un 41% en la banca, a nivel de niveles, porque no podemos comparar y que el 2%, la cartera estresada, no, vamos a ver, y la cartera vencida en un 29%. Pero los castigos también, los créditos que ya los bancos sacan para mantener esos indicadores bien de cartera vencida, también están creciendo en un 40%. Entonces, pero eso es porque los bancos lo están haciendo mal, no, es porque es una manifestación de que la economía no está en su mejor momento en la República Dominicana. Siempre nos queremos comparar que otros están mal, pero no, nosotros tenemos que compararnos con nosotros mismos, es decir, ¿qué hacer para dinamizar la economía? Y ahí yo siempre saludo la iniciativa del Banco Central, que ha sabido ser asertivo. Pero fíjate que los 81.000 millones, por primera vez no se han colocado, solamente 68.000 millones. Y a mí me preguntan, ¿y por qué no se ha colocado? Porque hay personas que no están demandando. Bueno, no se condicionó para consumo. Que una sugerencia a la Junta Monetaria, que esa diferencia ahora en noviembre y diciembre se le dé a consumo, para darle un empuje a la economía dominicana, a sabiendas que el crédito de consumo apenas está creciendo en un 6.44%. Nos vamos a comerciales, tenemos otros temas con Jesús Geraldo Martínez. Quédense con nosotros. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos sentimos muy complacidos con la participación del licenciado Jesús Geraldo Martínez, economista, articulista, ex gerente de la Superintendencia de Bancos. Muchas fórmulas, Jesús Geraldo, se han barajado para dinamizar la economía dominicana en medio de las excusas o las justificaciones que da el gobierno. Pero de parte y parte, es decir, los economistas, cualquiera que le pregunten, siempre dicen que debe aumentar la inversión en obras. Tú hablabas ahorita de la calidad del gasto, que es imprescindible, y le añado el tema de que salió la semana pasada la posibilidad de que tengamos reformas en paz social. Esa combinación, ¿qué cosa mata a la otra? ¿Qué debe ser primero? ¿El gasto? ¿El tema de invertir más en obras o venir con una reforma? Mira, yo creo que debe haber una combinación. El gobierno ha dicho que tiene que hacer una reforma porque realmente ya la capacidad de endeudamiento y las restricciones presupuestarias que tiene no le permite seguir haciendo gasto de capital. De hecho, ha sido la inversión mucho más baja en los últimos 20 años. Es decir, tenemos un 87-13, pero ese 13 representa el 2.5% del Producto Interno Bruto. Pero ese 13% que se proyecta para el 2026, apenas de obra nueva va a ser un 4%, es decir, que la población para el 2026 no va a sentir que el gobierno está haciendo obra nueva, sino está continuando la que tiene. Entonces, y es una de las críticas que también le ha hecho el Fondo Monetario Internacional, de que hay que hacer más inversión en infraestructura pública para el desarrollo, así crecen, una forma de crecer. Ahora, el gobierno dice, mira, yo tengo muchas restricciones porque el 23% de cada 100 pesos que a mí me entra, yo tengo que pagarlo en intereses. Yo tengo que disponer de casi 29 en subsidios, en subsidios, básicamente, o en gasto no tributario. Y entonces tengo que disponer de casi un 24% para educación del presupuesto, para no decirlo en 4% del PIB. Entonces, ¿qué le queda al gobierno? Le queda muy poco. Entonces, pero hay que hacer una reforma. Entonces, ¿qué es lo que le dice la sociedad al gobierno? Y los organismos internacionales, mira, mejora la calidad de tu gasto público y a la reforma. Pero la reforma no debe ir en contra de lo que pagamos impuestos. Debe ir entre ese 55%
que está en la informalidad, como lo ha señalado el ministro de Hacienda, que lo ha señalado, es decir, los que no quieren pagar. Debe, porque hay la parte electrónica, la parte, la economía digital no está pagando impuestos ahora mismo y hay mucho. Debe ir en mejorar las exenciones, es decir, fíjense que algo que dijo el ministro de Hacienda, dijo, aquí nadie quiere ceder, ningún ceder, entonces sector zona franca, sector turismo, sector eléctrico, tiene que empezar a ceder un poquito esa parte. Entonces, pero también debe ir contra los evasores, contra los que eluden impuestos también. Por ahí es que hay que buscar el ingreso que le falta al gobierno, ser más eficiente en el cobro de los impuestos, reducir la informalidad. Pero crear la confianza primero, de que está gastando bien, para poder exigir, págame más y yo te voy a cortar. Por eso estoy diciendo esto, es decir, vamos primero revisando el gasto, que es una verdadera reforma fiscal. Y por último ya, a los que hoy pagan impuestos, tú decís, mira, ¿qué impuestos yo puedo mejorar? Y si, porque a veces, porque ya la economía no aguanta más seguirle aumentando más los impuestos. Y una reforma fiscal que se haga aumentándoles impuestos a lo que estamos pagando impuestos, va a ser lo que hizo la del 2012, que llevó más informalidad a la economía. Y eso es lo que se debe evitar en estos momentos. Eso, Gerardo, finalmente, ¿tú estás de acuerdo con que la economía podría crecer 4.5% el año que viene? Eso es solamente con magia, porque los próximos 6 meses de la economía se va a seguir resintiendo, ahí están los pronósticos, la economía avanzada apenas van a crecer 1.5% para el año 2026, de la cual nosotros dependemos de Estados Unidos, menos de 2%. La tasa de interés de Estados Unidos, aunque han bajado, no van a seguir bajando a la velocidad que se quiere, porque la inflación está en un 3%, que es de donde dependemos. Igual también la zona euro, que tenemos buenas exportaciones hacia Europa también. Es decir, yo entiendo que el gobierno no debería ponerse como meta un 4%, mejor tener un 3%, 3.5% que un 4%, porque todavía la economía, los rezagos de la economía en temas de cartera vencida, en temas de dinamización de la cartera para eso, no se ven. Entonces, tú no vas a ver hasta que la tasa de interés no bajen, que a un nivel que, como vimos antes, a un 11, a un 12, a un 13, eso puede dinamizar los proyectos de inversión privada. Pero tenemos el tema del tipo de cambio, cómo va el Banco Central en un entorno donde el tipo de cambio se ha depreciado en un 6%, las personas van a ser mucho más cautas también, hasta para gastar, para invertir, para desarrollar proyectos, porque las economías que se les deprecia el tipo de cambio aceleradamente tampoco crecen. Las personas prefieren mantenerse líquido y en dólar, en una moneda dura. De modo que esas proyecciones de un 4, 4.5, desde mi punto de vista, son demasiado positivistas. Yo me iría más, yo sería más conservador y me quedaría mejor sorprender, ¿verdad? Un 3 y un 3.5. 3, a lo mejor crece 3.1, 3.2. Así es. Jesús Gerardo, como siempre, muy agradecido. Te esperamos pronto, agotamos prácticamente todos los temas. Gracias. Nos vamos a comerciales. Tenemos a un invitado que es casi un invitado para tiempo completo, pero que viene hoy a anunciar el 25 aniversario de Funglode. Me refiero al licenciado Natanael Concepción, un destacado abogado, y él es director del Observatorio Político de Funglode.